embarazo estaba manejándose de manera muy normal. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, ya pasados los 8 meses de gestación, empecé a sentir que había mucha incomodidad. O sea, el bebé estaba se movía demasiado. Las últimas semanas de embarazo. Las últimas semanas de embarazo. Tú ya presumías que algo no estaba tan asociado a un problema motor, sino iba algo más allá por lo que veías en él. Sí. Llegamos a los 5 años y es cuando definitivamente se diagnostica Máximo con Asperger. En ese momento. Ese fue el primer diagnóstico. Ese fue el primer diagnóstico. El niño es un niño Asperger. ¿Te llegaste a sentir perdida en ese trance y en ese proceso de saber qué era lo que estaba pasando con Máximo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hubo mucha frustración, mucha culpa. ¿Por qué te sentiste culpable? Bueno, porque uno siente que es responsable. Definitivamente los hijos, yo que fui madre primeriza, los hijos son un motor que uno no lo vive o no lo siente hasta que lo tiene. O sea, ese ímpetu de poder hacer que tu hijo se sienta bien o que esté mejor cada día es lo que te hace impulsar. Este podcast es presentado por Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. Salón de belleza Meudis Niles, belleza que inspira, estilo que transforma. Repostería Dulce Detalles, el placer de un dulce, la experiencia de un sueño. Hola, hola, por acá les saluda Jesús Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar en Acción, un espacio que hemos creado para entablar conversaciones amenas y reales con diferentes invitados quienes a través de sus testimonios de vida y experiencia en el tema nos brindarán ciertas herramientas para elevar nuestro bienestar. El día de hoy conversaremos un tema muy reflexivo, y es que a lo largo del mundo la ciencia ha venido evolucionando y que de una u otra manera ha venido creando herramientas, métodos y equipos que nos han servido para diagnosticar ciertos tipos de enfermedades y trastornos de las cuales tal vez no se tenía conocimiento o no se sabía cómo tratarlas. Una de ellas es el trastorno de espectro autista, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, es definida como una alteración, un trastorno que es causado por un problema o una alteración que ocurre a nivel del cerebro, y este a su vez condiciona a afectar las funciones cerebrales, condicionando a las personas que la padecen a tener problemas en la comunicación, la interacción social, la conducta, entre otras. Se dice que 1 de cada 100 niños en la actualidad padece del trastorno de espectro autista. Y para hablar de este tema como testimonio de vida tenemos a Yosmari Briceño. Bienvenida, Yosmari. Yosmari es mamá de Máximo, un niño de 9 años que fue diagnosticado con autismo hace mucho tiempo. Y ella el día de hoy nos viene a conversar desde su testimonio de vida cómo fue ese proceso tras su hijo ser diagnosticado con autismo. Bueno, Yosmari, ya vemos que las cifras de autismo están un poquito como elevadas, ¿no? 1 de cada 100 niños sufre de este trastorno como tal. ¿Cómo fue tu experiencia, ¿no? Tras empezar a notar que en Máximo había algo diferente para llevarlo a él al diagnóstico del espectro autista. Bueno, Jesús, primero que nada, muchas gracias. Bueno, fíjate que nosotros tuvimos una experiencia típica porque nuestro embarazo estaba manejándose de manera muy normal. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, ya pasados los 8 meses de gestación, empecé a sentir que había mucha incomodidad. O sea, el bebé estaba se movía demasiado. Las últimas semanas de embarazo. Las últimas semanas de embarazo. Entonces, bueno, en control ya, sabes que siempre como uno ser primerizo, uno siempre lleva su control, bueno, porque se adelanta el parto y eso. De hecho, iba a ser parto normal cuando nos hicieron el eco y nos dimos cuenta de que Máximo estaba teniendo un estrangulamiento con su cordón umbilical. Ah, caramba. Y eso generó que pues a mí me hicieran una cesárea inmediata. Algo de urgencia, que no estaba planificado. No estaba planificado. De hecho, el cordón umbilical, cuando él me hace una cesárea, tenía 2 nudos, estaba envuelto en el cuello del niño. En realidad, pues le hizo una hipoxia
lo cual generó pues que él cuando nació tuviese una rigidez del lado izquierdo de su cuerpo y Eso lo empezaste a notar una vez hiciste contacto frecuente con el niño. Empiezas como a... Claro, porque inmediatamente que él nace, nos damos cuenta que al momento de darle pecho, él no volteaba del lado izquierdo. De hecho, yo tuve problemas con este seno porque no pude amamantarlo bien, porque no pude voltear hacia ese lado. Y eso te hizo como una alarma, ¿no? Sí, obviamente el médico, la pediatra, pues que lo trataba, me dice, no, vino, vamos a tomar directamente medidas, llévalos a un centro de especialistas que le hagan terapia para que ayude con su motricidad fina y todo esto, y su motricidad normal. Entonces, bueno, entrando en este centro, que es un centro que tiene mucho tiempo acá en la zona, me doy cuenta de que ahí iban niños que tenían situaciones distintas. ¿A qué edad lo llevaste a...? Recién nacido, a los meses, 3, 4 meses. ¿Pero fue por tu propia intuición de madre o porque un especialista te sugirió? La pediatra me dice, llévalo para que él vaya como que volviendo a tomar la estabilidad de su cuerpo, porque no movía nada de la parte izquierda. De hecho, a los meses que empezamos con la terapia, él sí empezó a movilizar sus manitos, su cuello, empezó a girar un poco más. Y parte de lo que nos decían tanto la pediatra como los especialistas que nos estaban manejando con toda esta parte de la motricidad, me dijeron que, mira, es muy probable que, o sea, fue algo como muy preventivo, muy precavido de ellos también. Me dijeron, ¿te supieron cómo ir llevando? Mira, es muy probable que a raíz de esta situación se genere algún tipo de problema neurológico. El niño cuando tenga el año deberías llevarlo al neurólogo infantil para que te digan a ver si todo está en orden, ahorita está muy pequeño. Bueno, en fin, Máximo empezó con terapias y a visitar médicos desde muy temprano. Y yo creo que también el poder de tener acceso a los especialistas fue una herramienta muy valiosa, porque la desinformación, como te comentaba anteriormente, es algo que nos hace a nosotros dudar mucho, pues entonces, y no tomar decisiones acertadas. Sí. Entonces, fíjate, cuando él va para el neurólogo, la primera vez que va, él tenía 1 año. Cuando empezamos a hablar de este tema del espectro autista, ahí mismo, inmediatamente, el médico te sugirió que ya él tenía autismo o después de ciertas evaluaciones. Porque si hay que hacer, hay que tener ciertas evaluaciones. Él estaba muy pequeño. De hecho, hay un estudio que se hace ya cuando ellos tienen 4 o 5 años, que es realmente el que determina en qué parte del espectro se encuentra. Sin embargo, como él tenía esa hipertonía, tenía los brazos muy rígidos, claro, porque ¿qué pasa? Al momento de no poder mantener su oxígeno en el cuerpo, él se tensó tanto que tenía una hipertonía muscular y eso hacía que el niño estuviese todo el tiempo como estresado, o sea, su cuerpo estaba estresado. Entonces, eso era lo que nosotros estábamos tratando de hacer, e incluso los baños con lavanda, los aceites, siempre mucho cariño, mucho cuidado, o sea, mucho estímulo. Y nos dimos cuenta de que él mejoró muchísimo con sus terapias. Ese año, el doctor que nos atendió, el neurólogo, nos dice, mira, hay que volver a hacer unos estudios, pero dentro de unos 2 años más, para ver cómo va evolucionando su parte cognitiva, si fija la mirada, o sea, todos estos rasgos que son como que determinantes para saber si se encuentra o no en el espectro. Bueno, pasamos los 2 años, yo empiezo a estudiar acerca de la alimentación porque, hay alarmas, pues. Tú ya presumías que que algo no estaba tan asociado a un problema motor, sino iba algo más allá por lo que veías en él. Sí, porque realmente él se recuperó físicamente muy bien, pero sí, por lo menos él quedó con una situación en su ojo izquierdo que no estaba o sea, estaba ido para un lado. Entonces, durante ese proceso de 1 año a 3 años, él estuvo con un parchecito en el ojo derecho para hacer que la órbita de su ojo izquierdo para estimularle ese ojo volviera a su... Entonces yo decía, oye, hay algunas afecciones aquí, o sea, algo está pasando. Entonces, si nosotros podemos apoyarnos, yo tuve, aparte de que, bueno, nosotros estuvimos en esta época, esto fue en época de pandemia, Máximo nació en el 2010, tiene 7 años, no tiene nada que decir. Máximo nació en el 2017 y entramos en todo este proceso en plena pandemia. Entonces, claro, ya venían 2 cosas distintas. Estábamos súper encerrados, no salíamos de casa ya cuando ya tenía 3, 4 años. Y el tema
del trastorno que ya estábamos como que descubriendo ¿Qué era lo que estaba o sea, pasando? en realidad en qué parte del espectro estaba. Entonces, ahí fue determinante, por ejemplo, que nosotros conseguimos unas terapistas en Puerto Ordaz. Yo recuerdo que para esa época nos fuimos a Puerto Ordaz, que trabajaba todo lo que era la terapia ocupacional y de lenguaje con el mindfulness, que fue La meditación. la meditación, Ujú. y fue para él en parte porque, bueno, no es solamente el tema del autismo, son todas las morbilidades que tienen, hiperactividad, el déficit de atención, todas esas cosas en conjunto con lo que pasa con el espectro autista es lo que forma en realidad qué es lo que es el niño, ¿no? Ujú. Y mi hijo no tiene déficit de atención, pero sí tiene hiperactividad. Ya. Es algo que es normal. Es característico. Es característico. Entonces, que si caminaba de puntillas, que se aleteaba, todas esas cosas se fueron manifestando. Hablaba, a los 3 años dejó de hablar, es una de las características. O sea, hubo un retroceso. Claro, Máximo. porque es característico. Los niños que están dentro del espectro de autismo, ellos empiezan a balbucear, decir algunas mamá, agua, algunas cosas, pero cuando entran ya a los 3, 4 años, van hacia atrás. Entonces, claro, ya ahí, en esa etapa de 3, 4 años, entrando con esta terapista en Puerto Ajá. Ordaz, nos dimos cuenta. ¿Todavía no sabías allí en ese momento que él estaba dentro del espectro autista o sí lo sospechaba? Ya tenía una pincelada Ajá, de lo que estaba sucediendo. de lo que estaba Claro, sí. ya se estaba Sí. manifestando. Ok. Realmente. Entonces, bueno, en realidad esta terapeuta en Puerto Ordaz, el neurólogo de acá de Puerto La Cruz, y llegamos a los 5 años y es cuando definitivamente se diagnostica Máximo con Asperger. En ese momento, Ese fue el primer diagnóstico. ese fue el primer diagnóstico. El niño es un niño Asperger. En ese momento no estábamos ahorita como está la terminología médica, que ya es un autismo nivel 1, cuando tienen algunas... No había como tantos avances en cómo diagnosticarlo. Y ahorita no se determina, no se dice, mira, este niño es Asperger, este niño es no. Ya ahorita es si es nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, y dependiendo del alto grado, pues lo severo que sea el autismo del niño, ¿no? Fíjate, Yosmari, siendo tú una mamá primeriza, ¿no? Que donde hay mucho miedo, Sí. hay mucho temor, primero por lo que implica traer un niño al mundo, ¿no? Y segundo, traer un niño con una condición de la cual tú no tenías conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Te llegaste a sentir perdida en ese trance y en ese proceso de saber qué era lo que estaba pasando con Máximo? Sí, por supuesto. Por supuesto. En el momento en el que ya definitivamente, claro, nosotros como te dije, veníamos como muy, o sea, habían sido precavidos con nosotros, nos habían como alertado. Fueron cautelosos. Fueron cautelosos con nosotros. Y ahorita, por ejemplo, hay una falla muy grande que es que en los colegios las maestras, los auxiliares, los directores quieren hacer un diagnóstico de un niño sin una base médica. Ya. Eso me está pasando mucho ahorita. Sin embargo, en ese momento a mí eso no me pasó. Y tú fuiste a los especialistas adecuados para que te dieran un diagnóstico certero. Exactamente. Entonces, es una como que de las herramientas necesarias para poder sobrellevar este proceso. Hubo mucha frustración, mucha culpa. ¿Por qué te sentiste culpable y Bueno, porque frustración? uno siente que es responsable. ¿Ok? A pesar de lo que sea, uno siente que es responsable, mira, quizás por el estilo de vida, por la falta de ejercicio, por no tener una alimentación idónea, sin embargo... Hubo como un proceso de victimización. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, sin embargo, decidimos hacer muchas cosas, pues decidimos instruirnos, ir a los talleres, que si nos decían, mira, tienes que darle más aguacate, compramos más aguacate. Si nos decían, mira, leche materna exclusiva, Máximo tomó leche materna hasta sus 2 años y medio. Y después de allí fue una dieta complementaria. Máximo no consume lácteos, no consume azúcar. De hecho, él está en una dieta en donde ciertamente a veces se come unas donas, se come un perro caliente, porque bueno, es un niño. Pero durante sus primeros años de vida, Máximo tuvo una dieta muy selectiva, súper selectiva. Y yo pienso que eso fue lo que hizo que él pudiese actualmente estar en un desarrollo demasiado genial. De hecho, las personas que lo conocen y que hablan ahorita con él me dicen, no tiene nada. O sea, él de verdad es un niño totalmente normal. Y claro, públicamente sus manifestaciones son normales. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, donde él se encuentra, cuando se sienta muy contento, muy excitado, él aletea.
pero es una cuestión que él autorregula, ya sabe. Y él ya sabe cuando está. Y entonces, claro, hay veces que yo no lo detecto o no le digo nada y él mismo se da cuenta y se regula. Sí. Pero fue un proceso lograr esa autorregulación. Todavía camina de puntica. Sí. O sea, es Tras ese proceso que es muy difícil y donde experimentas muchos sentimientos de miedo y como tú dices, a veces crees que eres la culpable sí. Por muchas cosas que suceden, ¿no? ¿Qué te aferró, qué te motivó a seguir adelante? ¿A qué te aferraste para tú, de una u otra manera, ver en este proceso una oportunidad de resurgir y no verlo como un proceso de victimarte y culparte y quedarte, como decías, allí estancada y no seguir luchando? Definitivamente los hijos, yo que fui madre primeriza, que los hijos son un motor que uno no vive o no lo siente hasta que los tiene. O sea, ese ímpetu de poder hacer que tu hijo se sienta bien o que esté mejor cada día es lo que te hace impulsarte. Una de las cosas que me motiva a mí a yo resurgir o darle una vuelta a toda esta situación es que durante las terapias o las actividades que tenía el niño, me daba mucho cuenta que había mamás desesperadas que no sabían qué hacer con la dieta, que no sabían qué comprar, que estaba ese mito que aún existe de que la comida sin gluten es costosa. Como, claro, también estábamos en una situación económica, nosotros pasamos por una situación económica bastante difícil y obviamente yo querer tenerle los productos a mi hijo en un momento fue bastante difícil. Tu hijo fue un caso particular donde, de cierta manera, la alimentación afectaba su bienestar en cuanto a su proceso. Nosotros entendimos, después de todos los seminarios a los que fuimos, el congreso y los especialistas con los que estuvimos, que el cerebro del niño tiene una elasticidad cerebral desde el año 1 hasta los 7 años. Ujú. Y si nosotros podíamos hacer, bajo todos los agentes externos, comida, estímulo, terapia, orientación, que él pudiese en ese lapso de elasticidad cerebral fortalecer cognitivamente lo que él estaba frenando o hacer un impulso a su desarrollo cognitivo, nosotros lo íbamos a hacer. Esa fue nuestra determinación. O sea, ustedes se dispusieron. Sí, porque nosotros no era que nos negábamos al diagnóstico, ni que estábamos haciendo caso omiso a lo que nos había dicho el Se médico, ocuparon. sino que dijimos, vamos a hacer el extra para que el niño esté mejor. O sea, lo típico. Porque sí, cuando en la familia, los conocidos nos decían, bueno, pero es que pues, es difícil, que no se puede. Y tenía mamás que estaban destruidas, derrotadas, porque, claro, en circunstancias distintas, pues a ver, como te digo, hay diferentes tipos de niveles. Sí. Yo le dije a su papá, mira, definitivamente nosotros vamos a hacer todo lo posible y siempre vamos a ver al niño como que es un niño totalmente típico, normal. Lo que tenemos como normal. Durante ese proceso, Yosmari, ¿tú sientes que Máximo fue víctima de etiquetas por ser un niño diferente cuando él logra de cierta manera involucrarse con la sociedad? Bueno, el tema de la inserción a los colegios, en los maternales, sí fue bastante, bueno, yo pienso que para él no fue traumático para nada. Sino Yo creo que la madre sufre más. Para uno, sí, por supuesto, porque uno no sabe cómo lo van a tratar, qué le van a hacer. O sea, debo de reconocer que soy una mamá bastante invasiva. Ya. Por el tema de la sobreprotección. Ujú. Ahorita estoy mejor, pero estuve muy severa en el principio, pero era porque yo quería que él se sintiera bien, pues. Y él desarrolló una personalidad muy, muy bonita porque él es un niño que no es altanero, sí tiene sus momentos de todo, pues de frustración, porque uno de los problemas realmente que tienen los niños en el espectro autista es que no saben cómo regular o manejar el tema de la frustración. Entonces, eso es lo que hace que tengan esos episodios donde tú ves que los niños se atacan en el piso o que tienen un llanto incontrolable, porque es que no saben expresar o no saben cómo manejar esa situación porque son niños. Tienen una condición que los lleva. Exacto. Entonces, Y los limita de cierta manera a que entender eso. En muchos casos no saben cómo expresarlo, pues no saben cómo decir esto me molesta, esto no me gusta, simplemente siente, por lo menos mi hijo, una de las cosas que regula mucho es el tema del ruido. Máximo no puede estar en un sitio que haya tanta bulla.
él inmediatamente pone sus manos en las orejas y dice, mamá, no puedo estar aquí. O sea, cuando hay por lo menos ese tema, por ejemplo, nosotros hemos viajado y si estamos en Caracas, que está ese poco de carros que van, llevan, él se siente abrumado. Entonces son cosas que uno trata, ¿sabes? Como De evitarle. sí, no, y que sí, y no, hay que incluir, hay que llevarle. Ujú. Pero decirle, mira, estos son un momento, o sea, Sí. esto no va a ser todo el tiempo. Sí, y que también hay evidencias de que cuando los niños autistas no se deben encerrar, porque existen No. estudios donde el hecho de socializar te lleva de una u otra manera a mejorar la capacidad de ellos que tienen para captar. Realmente la inserción en el colegio fue para eso. O sea, cuando estábamos, incluso a pesar de que estábamos en pandemia, él estaba en un grupo, en un maternal, él entró en su maternal en un segundo grupo, o sea, y yo fui viendo el cambio, y el cambio fue inmediato al momento de estar en contacto con otros niños. Ujú. O sea, fue inmediato. De hecho, con el tema ¿Viste una evolución cuando lo claro, empezaste por supuesto, a... porque se despiertan otras cosas, o sea, necesita comunicarse, él no hablaba. Cuando hubo ese retroceso que no hablaba, él ya por lo menos ahí buscaba la forma Dicen que los niños son lo que ven. Buscan de cierta manera imitar exactamente. lo que ven a través de la interacción social que tienen. Exactamente, bueno, nosotros pasamos por otro proceso adicional a esto, que te lo comento porque también fue importante, que fue cuando Máximo ya tenía como de 3 a 4 años, que me fui para Puerto Ordaz, su papá vivía aquí en Puerto La Cruz. Ese tiempo que él estuvo sin su papá también ayudó al retraso. Ya, fue un factor detonante. Sí, ayudó al retraso y yo dije, bueno, mira, yo no voy a poner que esto es solamente el papá o que es el autismo, pero estas dos cosas están pasando aquí por algo. Ya. Y recuerdo que su papá vino un diciembre, de ese diciembre cuando cumplió 4 años, y pasó 15 días con su hijo. Y en esos 15 días Máximo empezó a hablar. O sea que la parte emocional y el apoyo familiar es importantísimo también. Totalmente. Fíjate, nosotros ahorita, tanto su padre como yo no estamos juntos, pero tenemos una excelente relación y él pasa muchísimo tiempo con su papá. Él ama estar con su papá. Ahorita, Claro, y yo creo que porque entendieron también que el beneficio de Máximo es que ustedes funcionen como equipo, ¿no? totalmente. Y la prioridad cuando tú trabajas con equipo y como padres es el hijo, no es la mamá o el papá. Exacto. Tienes que tener como prioridad el hijo. Esto también te llevó a sacar una línea de alimentos libres de gluten, Correcto. Ligeramente Yo's. ¿En qué se centra Ligeramente Yo's? Bueno, Ligeramente Jobs comienza principalmente como una obra social. Ligeramente Jobs comienza a darle formación y herramientas a mamás que tienen este mismo problema que tenía yo. Ujú. Porque obviamente nosotros cuando empezamos a ver qué era lo que necesitábamos, nos dimos cuenta de que ni la harina, ni la leche, ni el azúcar, ni el trigo, ni nada de esto, dijimos, ¿y qué le vamos a dar? Bueno, ¿Tú sentías que eso lo alteraba de una u otra manera? no, o sea, este estudio fue mientras estaba lactando. Ya. Entonces yo decía, ¿y qué le vamos a dar? Pura verdura sancochada, pura sopa, pura crema. Y dice, Sebastián, bueno, obviamente Claro. las primeras comidas son así. Sí. Pero ya al momento en que ellos van creciendo, no les voy a seguir dando sopa licuada Ujú. y cremas. O sea, tienes que buscar las... Variar. Entonces, bueno, hicimos varios talleres para el manejo de esto. De hecho, yo me fui a certificar con la Federación de Celíacos de Venezuela en Caracas, que son los que certifican pues a todos estos productos sin gluten que están en Locatel, en las farmacias y todo esto. Y porque te enseñan pues también cómo es todo este manejo de la contaminación cruzada, porque no debes de utilizar el mismo horno para hornear pizzas con gluten que para hornear postres sin gluten. Ujú. Y cómo esto puede desencadenar una alteración de alergia si lo haces. Entonces, claro, informándonos y basándonos en toda esta información, me doy cuenta, cuando entro en todo ese conjunto de cosas que estoy investigando, que es un nicho que está desasistido. Y que no solamente es en el tema monetario, sino también a nivel de formación. Entonces ahí Hay mucha desinformación. Sí, a nivel de formación arrancamos con unos talleres donde entonces hablamos acerca de los beneficios de la alimentación sin gluten, cuáles son las alternativas que tienes para poder hacer diferentes tipos de alimentos y unido a eso, pues recetas prácticas que te ayuden a poder, por ejemplo, nosotros hacemos unos brownies
que se pueden Que hacer. los probé, por cierto. Sí. Hacemos unos brownies que los hacemos con harina de arroz, pero que se pueden hacer con cualquier verdura sancochada, con yuca, con... Hasta bueno, yo tengo una amiga muy bella, ella, Fabiola, que es Fundacebas, otra amiga de nosotros, que los hace con carabota, pero se pueden hacer con auyama, con calabacín, con todos esos productos. Sí. Y como te digo, pues es romper ese nicho de que no, mira, no podemos comer cosas sin gluten porque todo es leche de almendras, harina de almendras y Creen que el comer sin gluten resulta caro. Exacto. Y hay herramientas que creo que te ayudan de una u otra manera a hacer ese camino un poco más cómodo y más Correcto. accesible. Correcto. Pero bueno, como tú misma lo dices, el secreto está en informarse, Correcto. ¿no? Y en tener la disposición de seguir adelante. ¿Alguna información que tú sientas que debe tener las personas, Yosmari, para ir finalizando este episodio, para que concienticen sobre todo sobre el trato que hay que darle a los niños autistas? Bueno, fíjate, yo pienso que este tema de los niños autistas o niños neurodiversos o los niños especiales, porque siempre hemos hablado de los niños especiales, ¿no? Y realmente sí, son muy especiales porque a pesar de que su condición no sea en la que estamos acostumbrados a ver, estos niños tienen unas capacidades, incluso algunos tienen altas capacidades de aprendizaje, son niños que son brillantes en muchas cosas. Y más allá de quizás estigmatizar que si el niño tiene una condición o no, es que nosotros como madres, como padres, somos responsables del desarrollo de nuestros niños. O sea, es así. Nosotros nos hemos encontrado con diferentes situaciones donde las madres no aceptan la condición del niño y más allá de ayudarnos lo que están es empeorando la situación del niño. Entonces, en verdad, mi mensaje en este momento pues sería, pues, no le tengas miedo. No hay que tener miedo, yo sentí mucho miedo. ¿Cómo manejaste tú entonces ese miedo para transmitirle a las personas que pasan por eso que hoy no tengan miedo? Bueno, miren, yo pienso que la fortaleza mayor es poder ver que tu niño duerme tranquilo, que puede dar muestras de amor, que independientemente, bueno, quizás hoy no tienes la capacidad de hacerle la comida como le corresponde, pero tienes el conocimiento de cómo puedes hacérsela y sabes que en cualquier momento por tu capacidad económica o por tu tiempo o lo que sea, pero vas a poder ayudarlo. Y pienso que el contacto con el niño, hay muchas mamás ausentes. Hay muchas mamás que entregan el dispositivo y dale. Yo soy una mamá antipantallas también, porque entiendo también lo que genera eso en el cerebro. Me costó muchísimo que mi hijo generara un cerebro óptimo para entonces yo clavarlo 12 horas en una tablet, en un videojuego o algo. O sea, entonces es el tema de la información. Siempre hablo de que si tienes miedo, pregunta por qué tienes miedo. O sea, si el niño, claro, hay condiciones que son muy severas en las que es muy difícil como madre no desmoralizarse o no quebrantarse porque son niños que no se pueden mover, son niños que no pueden hablar, son niños que no se expresan. Sí, porque dicen que cada caso de autismo es diferente. Es muy distinto, como te digo, pues, o sea, mi hijo no tiene déficit de atención, pero tiene hiperactividad. Y ojo, todos tenemos algo, no son solamente los niños. Sí, ahí quiero llegar, que mucha gente... obsesivo compulsivo. Ahí quiero llegar para finalizar este espacio, y es que mucha gente cataloga o etiqueta a los niños autistas como niños diferentes, y realmente todos somos diferentes. Todos somos neurodiversos. Exactamente, porque todos somos, tenemos cualidades diferentes, pensamos de una manera diferente, actuamos de una manera diferente, y eso nos hace ser seres únicos e individuales. Correcto. Y ahí recae el hecho de que ¿por qué etiquetar a un niño autista o aislarlo o rechazarlo por tener una condición? Realmente yo creo que ahí sí, no... bueno, yo pienso que la campaña de inclusión ha sido muy fuerte, por lo menos acá Lechería es una ciudad muy inclusiva, sumamente inclusiva. De hecho, hoy pues está una actividad en la ciudad que es muy nombrada y es precisamente pues, para poder hacer esa integración a lo que es la inclusión. Y concientizar, sobre todo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio de Bienestar en Acción, en el cual estuvimos conversando con Yosmari tras su testimonio de vida de su hijo Máximo tras ser diagnosticado con autismo. Para finalizar, le voy a citar una frase de Mario Alonso Puig, que dice lo siguiente: la felicidad no es un destino, sino un estado de ser que se alcanza a través de la aceptación de la vida tal como es.
la conexión con uno mismo y la contribución a los demás. Maravilloso. Gracias por haber venido, Yosmari, por aceptar la invitación, por tu disposición de venir siempre. No sé si quieras compartir tus redes sociales, dónde te podemos ubicar. Ok, bueno, me pueden ubicar a través de @ligeramentejos.be y @alianzasaludable.be. Tenemos alianzas con diferentes emprendimientos también que estamos bajo la misma línea, porque bueno, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con snacks, panes, desayunos, catering, todo esto. Sin embargo, pues siempre hay sus especialidades, gente que tiene otras habilidades que están con nosotros en la mano también. Y bueno, mi número de teléfono 0424-843-7536. Estamos a la hora. Ok, gracias, mi amor. Bueno, amigos, nos vemos ya en un próximo episodio de Bienestar en Acción. Recuerden suscribirse a través de mi canal de YouTube, @JesusGomezAA. Si te gustó el contenido, dale like, comenta, comparte o haznos saber si de una u otra manera te gustaría que tratáramos otro tema en particular de tu interés. Mis redes sociales, @JesusGomezAA, @JesusGomezAA. Por allí me pueden seguir y tener mucho más contacto acerca de este proyecto. Un placer haberlos acompañado y recuerden que mientras haya vida y esperanza, habrá bienestar en acción. Nos vemos pronto. El testimonio de vida de Yosmari, tras tener un niño con trastorno de espectro autista, nos lleva a hacer un gran llamado a la reflexión desde la empatía y la inclusión con todas aquellas personas neurodiversas o diagnosticadas con autismo, pues a través de su historia pudimos ver una mujer resiliente, fuerte y optimista, que a pesar de las adversidades siempre tuvo un propósito muy claro, y era brindarle bienestar y felicidad a su hijo Máximo. Desde su experiencia, invita a todas aquellas madres que han pasado por lo mismo que ella a que de una u otra forma dejen el miedo y de cierta manera se involucren a aceptar el proceso, pues la vida muchas veces no nos sonríe de la manera que queremos, pero estoy seguro que eso que nos sucede y que tal vez vemos de una forma tal vez mala, nos lleva a construir un mejor ser humano del cual éramos en un momento. Este podcast es presentado por Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. Salón de belleza Meudis Nails, belleza que inspira, estilo que transforma. Repostería Dulce Detalles, el placer de un dulce, la experiencia de un sueño.